Hoy te traigo una reseña recopilatoria con los 10 mejores lanzamientos perfumísticos de la casa Zara en lo que llevamos de 2024 y basándome en mis gustos y experiencia con las mismas. En estos 6 meses, Zara ha sacado la friolera de más de 50 perfumes divididos en distintas colecciones temáticas y categorías, y tras probar y analizar la mayoría te traigo un recopilatorio con las mejores que te podrá ser bastante útil a la espera de las novedades que ya están llegando y que aún están por llegar. Zara está on fire. Un top de Zara con las mejores fragancias de la primera mitad de este 2024. Como siempre, te traigo una reseña rápida y directa explicando su aroma, sus parecidos, usos y rendimientos. Y sin más, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Tras eso, comenzamos. Vamos a comenzar con la fragancia Captown, que nos presenta un aroma algo cálido y ligero, de toque dulce y cremoso, con un iris exquisito y destacado, de tipo floral ambarado, que declara notas de bergamota, geranio, iris intenso y cuero. Un aroma que sale tímido, muy fresco y algo especiado, con una nota destacada de bergamota, que rápido baja dando paso a un corazón aromático, muy floral y algo dulcito, con una nota de iris muy destacada, que enseguida se mezcla en un fondo cálido, cremoso y algo chocolatoso de maderas, cuero y vainilla. Un aroma que en la descripción nos puede parecer denso y cálido, pero que en realidad es más bien fresco y nada empalagoso. En cuanto a su aroma, no tiene ningún parecido descarado, pero va en la línea de las famosísimas Dior Homme y las Valentino Uomo, por ese combo de iris, vainilla, cacao, ofreciendo un rendimiento aceptable de unas 5 horas en piel, con una proyección moderada y una salida algo potente. No rinde mal. Siendo un aroma masculino, sin edad, muy versátil, indicado para días de entretiempo y algo frescos. Una fragancia versátil, elegante y seductora que nos trae buena relación calidad-precio, unido a un aroma exquisito, por su precio muy interesante. De Captown nos vamos a Sensual Oud, un aroma unisex que se ve cálido, denso y algo dulzón, de tono amaderado, siendo de la familia ámbar amaderado, que destaca por notas como el azafrán, la rosa, el pachuli, el sándalo, el ámbar y el oud. Un aroma potente que sale especiado con la canela, la cual se mezcla en un corazón aterciopelado, algo floral, con una rosa sutil muy llamativa que combina con las maderas y que finaliza en un secado más denso, cremoso y oscuro, de tono ámbar amaderado, donde predomina la nota del oud. Un aroma peculiar, denso y potente, con un oud muy marcado y de toque dulzón, que al aire nos podrá recordar a Ispahat Oud de Dior. No es un clon, pero es un aroma del estilo, que supera las 8 horas en piel, con una proyección media y una salida potente. Aroma que se fija muy bien y que dura bastante. La veo un aroma unisex, algo madura y quizás más nocturna, para ocasiones de semiformal a formal en temporadas de invierno. Un aroma peculiar, con buena calidad y un rendimiento sobresaliente, que es muy versátil, pero ojito que es algo peculiar. Una joyita de Zara muy interesante. De Sensual Oud nos vamos a Vibrant Leather Bogo Summer, un flanker de la original que se ve más suave y refrescante, de tipo aromático frutal, con notas destacadas de piña, sandía, ámbar, cuero, violeta y sal. Un aroma que sale fresco y frutal, con una piña marcada pero más ligera, viene acompañada por la nota de sandía, que da paso a un corazón más herbal que se nota algo salado, para finalizar con un fondo suave, algo cremoso y dulcito, de tonos ámbar amaderados muy llamativo. Una versión más rebajada, algo ozónica y acuática, con un dulce más llevadero, ofreciendo un rendimiento sencillo de unas 4 horas en piel, con una proyección moderada, siendo una fragancia masculina, sin edad, muy versátil y de corte diurno, indicada para los días más cálidos de primavera y verano. Un aroma con ADN Vibrant Leather Bogos, que se nota más ligera y fresca, con buena calidad y un rendimiento aceptable. Ahora, de Vibrant Leather Bogo Summer nos vamos a la fragancia Tropical Emerald, un aroma más fresco y llamativo, de toque frutal veraniego algo dulcita, que es de tipo frutal especiada, que declara 3 sencillas notas: la bergamota, la manzana y el pomelo. Un aroma de corte tropical que sale fresco y dulcito, con una combinación de cítricos, frutas, donde destacan las notas de bergamota y una manzana muy marcada y algo dulce, que combina con un corazón algo verdoso y especiado, con posibles notas de menta y canela, las cuales se mezclan en un fondo ámbar amaderado de toque balsámico muy suave y llamativo.
Un aroma tropical veraniego que es agradable y fácil de llevar, que al aire no le encuentro ningún parecido concreto y que se aleja algo de los típicos aromas tropicales de coco y piña, haciendo un rendimiento aceptable que alcanza las 5 horas y media en piel con una proyección moderada. No rinde mal, pero tampoco destaca mucho. Siendo una fragancia masculina unisex, sin edad, muy versátil y diurna, indicada para los días de más calor. Un aroma veraniego de corte tropical, muy sencillo y dulzón, hecho para gustar y destacar, muy interesante. De Tropical Emerald nos vamos a la fragancia Booth Legacy, que nos trae un aroma algo oscuro y maderoso, con un cacao negro muy destacado, de tipo ámbar amaderado, con notas de cacao, pimienta, almizcle, maderas y vainilla. Un aroma que sale fuerte y marcado con el chocolate negro, ligeramente especiado, que se nota oscuro y algo seco, que da paso a un corazón más suave, muy amaderado y algo cremoso, con notas como el cedro y el abatonga, y un toque ligerito de coco, los cuales se funden en un fondo más suave, algo dulcito de toque limpio y fresco, con notas destacadas de vainilla, almizcle y musgo. Un aroma muy marcado por el chocolate y las maderas, con un tono oscuro y limpio, que no tiene al aire ningún parecido claro, pero sí tiene trazas del famosísimo Black Phantom de Kilian, por ese tono achocolatado tan característico, ofreciendo un rendimiento aceptable cercano a las 6 horas en piel, con una proyección moderada y una salida potente. No rinde nada mal. Siendo un aroma masculino, sin edad, muy versátil y algo más nocturno, indicado para entretiempo. Un aroma peculiar, con cierta potencia y oscuridad, que es serio y elegante, con una buena relación calidad-precio. De Booth Legacy nos vamos a la Zara Forgin Intense, un aroma elegante y seductor, algo dulce, cremoso y muy amaderado, de la familia especiada ambarada, con notas destacadas de bergamota, cardamomo, iris, ámbar, cacao y abatonga. Un aroma que destaca por una salida fresca, potente y chispeante, con cítricos como el pomelo y la bergamota, ligeramente acompañado por un cardamomo sutil, que da paso a un corazón más suave, más aromático, con un iris sutil pero marcado y algo empolvado, que se mezcla en un fondo dulce, cremoso y cálido, de tono ámbar amaderado, ligeramente achocolatado, con notas destacadas de vainilla negra, ámbar y abatonga. Una versión más compleja y densa que la original, que tienen el mismo ADN pero un aroma algo diferenciado, que nos ofrece un aroma que nos podrá recordar a la línea de Dioron y a Dolce Gabbana One. No es igual, pero son aromas del estilo, ofreciendo un rendimiento notable que supera las 6 horas en piel, con una salida potente y una proyección moderada que se hace notar, siendo un aroma masculino, algo maduro, muy elegante y seductor, indicado para otoño e invierno. Una fragancia llamativa, económica y versátil, que nos trae buena relación calidad-precio, unido a un aroma exquisito, sin duda una de las buenas fragancias de la casa Zara. De la Forgin Intense nos vamos a las Vibrant Leather Elixir, donde podríamos destacar fácilmente las tres. En mi opinión, destaco la Sandalwood y la Tobacco, sobre todo la última, con un rendimiento y un aroma exquisito, la cual nos ofrece un aroma Vibrant Leather potenciado, que se ve más dulce, algo oscuro y atabacado, de tipo amaderado especiado, con notas destacadas de bergamota, limón, bambú, cuero, vainilla, tabaco y maderas. Una fragancia que destaca por una salida cítrica, algo chispeante, muy marcada por los cítricos, que rápido se endulza con la vainilla, que da paso a un corazón más suave y cremoso, de toque especiado con un tabaco muy marcado, el cual se mezcla en un fondo cálido, algo dulzón y seco, de notas como el cuero y las maderas. Un aroma con ADN Vibrant Leather muy marcado y potente, con matices de vainilla y tabaco, que la hacen una fragancia dulce, cálida y oscura, que nos puede recordar a una fusión de Vibrant Leather con Tabac Treasure, una mezcla más densa, llamativa y dulce, que nos ofrece un rendimiento destacado, que en mi piel alcanza fácilmente las 7 horas, con una proyección media y una salida potente. Se hace notar y se fija bastante bien, siendo un aroma masculino, algo maduro, de toque nocturno, elegante y seductor, indicado para otoño e invierno. Un flanker de Vibrant Leather que se ve más cálido y potenciado, con un toque dulce y atabacado muy llamativo, que nos trae buena relación calidad-precio, unido a un precio algo elevado, pero ojo, tiene mucha calidad. Dame like si te gusta mi contenido y déjame tus experiencias con estas fragancias en los comentarios. En las Vibrant Leather Elixir nos vamos a Zara Samanila, quizás la más hypeada de la colección, que nos presenta un aroma dulzón y cremoso, bastante unisex y llamativo, de tipo ámbar gourmand, que destaca por notas como el agua de coco, la vainilla, el sándalo y el algodón de azúcar,
ofreciéndonos un aroma dulzón de toque ligero que sale fresca y dulce con un agua de coco muy marcado, con un toque cítrico especiado en segundo plano, que enseguida va bajando dando paso a un corazón aromático, algo empolvado y floral, que se mezcla en un fondo cremoso, dulce y suave de tono avainillado azucarado muy seductor. Un aroma de toque acaramelado, algo gourmand y dulzón, que se ve algo fresco y ligero, con un aroma llamativo y fácil de llevar. Un aroma sin parecidos razonables, que es dulce, algo personal y de toque seductor, que presenta un rendimiento aceptable, que en mi piel supera ligeramente la quinta hora, con una proyección moderada y una salida algo notoria que rápido baja, quedando más personal. La veo un aroma unisex, sin edad, muy versátil, con un toque diurno, indicada para días de primavera y noches de verano. Un aroma dulce y algo gourmand, de toque ligero y personal, que gusta mucho, con buena calidad-precio y un aroma exquisito, una fragancia a tener en cuenta, muy interesante. De Zara Samanila nos vamos a Zara Forging Red Edition Intense, un flanker potenciado de la original que nos trae un aroma dulce, algo oscuro y potente, muy seductor y llamativo, de tipo cítrico ambarado, que destaca por notas como la naranja, la bergamota, el ámbar, la vainilla, el musgo y las maderas. Un aroma que destaca por una salida cítrico punzante, muy potente y dulzona, con notas como la naranja, la bergamota y el pomelo, que dan paso a un corazón ambarado, algo especiadito, el cual se funde en un fondo suave, más dulce y oscuro, de tono ámbar amaderado, con notas destacadas como la vainilla negra, el musgo y las maderas. Un aroma similar al original, que se ve más potente, denso e intenso, que se nota más dulce y especiado, y que al aire nos podrá recordar a Baccarat Rouge 540. Se acerca más a la versión extracto de parfum, pero son aromas del estilo, ofreciendo un rendimiento cercano a las 7 horas en piel, con una proyección media y una salida potente. Aroma unisex, sin edad, algo nocturno, indicado para ocasiones de semiformales a formales en temporadas de otoño e invierno. Un aroma dulce, elegante y potente, con ADN Baccarat Rouge, que trae calidad y un rendimiento notable. Un aroma top de la casa Zara. Y de Zara Forging Red Intense nos vamos a Vibrant Leather Explosion, una fusión perfecta de Vibrant Leather original con Red Temptation, originando un aroma elegante y llamativo que sale fresco para terminar algo cálido y dulzón en el secado, siendo de la familia olfativa aromático amaderada, con notas destacadas de bergamota, pimienta, violeta, algodón de azúcar, ámbar gris y pachuli. Un aroma que sale con tono Vibrant Leather marcado, de salida cítrica chispeante, con notas como el limón, la bergamota y una pimienta negra, que dan paso a un corazón más herbal, algo cremosito y dulzón, en el cual empezamos a ver reflejos de ambos aromas, con notas de violeta, algodón de azúcar, que junto con el bambú dan paso a un fondo dulce, cremosito y endulzado, de tono ámbar amaderado, en el cual destacamos más el aroma de Red Temptation, pero siempre bajo la sombra de Vibrant Leather. Un aroma en cuya salida es dominada por Vibrant Leather, muy fresca y chispeante, que va hacia un corazón que poco a poco va dejando salir a Red Temptation, y que combina ambos aromas sin destacar ninguno para llegar a un fondo en el que predomina más la nota de Red Temptation, pero con un Vibrant Leather muy de fondo. Un layering muy bien hecho, que nos ofrece un rendimiento notable que supera las 6 horas y media en piel, con una proyección media y una salida notoria. Una fragancia unisex, sin edad, de corte elegante y más nocturna, indicada para días de entretiempo, muy versátil. Una fragancia con buena calidad y evolución, que nos trae un layering bien ejecutado, con ADN Vibrant Leather, que se nota más dulce y cremosa, con toquecitos de Red Temptation. Un aroma original y diferente que gusta, sin duda un top de la casa Zara. Y con esto terminamos la reseña, dejándote a continuación dos vídeos similares que te serán de interés, animándote a compartir tu opinión con estas fragancias en los comentarios, dándome un like si te gusta mi contenido y suscribiéndote al canal para crecer juntos. También me puedes seguir en redes sociales. Muchas gracias y un saludo cordial de Perfumerías y Matices.